Érase una vez una linda niña. Ella era dulce con todos los que solo la veían. Pero era la más hermosa y la más querida de todas por su abuela, quien ni siquiera sabía qué regalar a su amada nieta. Una vez le dio un sombrero de terciopelo rojo. Y como este sombrero le quedaba muy bien y no quería ponerse nada más, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Una vez su madre pidió llevarle un trozo de tarta y una botella de vino a su abuela. Dicen que está enferma y débil, será bueno para ella. Le ordenó a mi madre que no se alejara de la carretera, de lo contrario se caería y rompería la botella, y entonces la abuela no obtendría nada. Y cuando se acerque a su abuela, para que no se olvide de saludarla. Caperucita Roja obedeció, tomó los regalos y partió. Y mi abuela ya vivía detrás del bosque, a media hora andando del pueblo. Y tan pronto como Caperucita Roja entró en el bosque, se encontró con un lobo. La niña, sin embargo, no sabía qué clase de bestia feroz era y no le temía en lo más mínimo. Ella saludó cortésmente. El lobo también se comportó de manera muy decente, por lo que Caperucita Roja le dijo al lobo que le llevaba regalos a su amada abuela. Y mientras ella le contaba cómo llegar a la casa de su abuela, el lobo pensó para sí mismo cómo podía comerse no solo a la anciana, sino también a una niña bonita. Y entonces el lobo pensó en mostrarle a Caperucita Roja un prado enorme con hermosas flores. Caperucita Roja, mientras miraba las muchas flores maravillosas, pensó que sería bueno llevarle a la abuela un ramo de flores frescas, porque eso también la complacería. Sí, y se escapó de la carretera a un lado, y comenzó a recolectar flores. Recogiendo ligeramente una flor, mientras la otra la llama, es incluso mejor, y luego correrá. Y así fue más y más en las profundidades del bosque. Y el lobo corrió directo a la casa de la abuela y llamó a la puerta. La abuela preguntó quién estaba allí. Y el lobo respondió en voz baja que fue Caperucita Roja quien trajo el pastel y el vino. La anciana creyó y ordenó apretar el pestillo y entrar. El lobo apretó el pestillo, la puerta se abrió y corrió a la cabaña de su abuela. Corrí a la cama de mi abuela y me la tragué de inmediato. Luego se puso el vestido de su abuela y su gorra en la cabeza, se fue a la cama y esperó. Mientras tanto, Caperucita Roja corría y corría tras las flores, y cuando consiguió tantas como pudo soportar, volvió a recordar a su abuela y se fue a su casa. Estaba muy sorprendida de que la puerta estuviera abierta de par en par, y cuando entró en la habitación, llamó a su abuela. No hubo respuesta. La nieta se acercó a la cama y vio, la abuela estaba acostada y se había puesto el gorro hasta la nariz, y parecía tan extraño. Caperucita Roja preguntó con desconcierto por qué la abuela tenía orejas tan grandes. Y el lobo respondió con voz de abuela, escuchar mejor. Entonces Caperucita Roja preguntó por qué la abuela tenía ojos tan grandes. Para verte mejor, respondió el lobo. Y los brazos son tan grandes que es más fácil de agarrar. Y cuando Caperucita Roja vio la boca del lobo y solo preguntó por qué la abuela tenía una boca tan grande y desagradable, el lobo se abalanzó sobre ella, gritando, para que pudiera comerte. Y como saltó de debajo de la manta y se tragó a la pobre niña. Habiendo tenido suficiente de esta manera, el lobo volvió a acostarse, se durmió y comenzó a roncar tanto como pudo. En ese momento un cazador pasaba por la casa de la abuela, escuchó ronquidos y se preguntó si le había pasado algo a la anciana que roncaba así. Entró a la casa, se acercó a la cama y vio que el lobo dormía allí. Y ha estado cazando a este villano durante mucho tiempo. Quería matarlo con una pistola, pero se le ocurrió que el lobo, tal vez, se tragó a su abuela y que aún podía salvarse. Por eso no disparó, sino que abrió la boca del lobo y vio brillar una gorra roja.
Una niña saltó de su boca y dijo que su abuela todavía estaba allí. El cazador abrió aún más la boca del lobo, y la abuela de alguna manera salió detrás de la Caperucita Roja. Estaban encantados, empezaron a abrazar y agradecer al cazador. Decidieron darle una lección a un lobo astuto. Trajeron piedras grandes lo antes posible, las metieron en la boca y el vientre del lobo y lo llevaron al patio. Y cuando el lobo se despertó, vio al cazador y estaba a punto de escapar, pero no pudo soportar la carga de las piedras y cayó al suelo. Esto deleitó a los tres, mientras que el lobo se levantó y apenas arrastró su pesada barriga hacia el bosque oscuro. Nunca lo volvieron a ver. Así es como le dieron una lección al astuto lobo, y Caperucita Roja decidió que nunca más desobedecería las órdenes de su madre. Una princesa vivía en un lujoso castillo. Solo tenía 14 años, pero estaba terriblemente malcriada y malhumorada. Una vez se le ocurrió algo para abril y hubo flores de primavera en el banquete de Año Nuevo. Emitió un decreto en el que anunciaba el comienzo de la primavera y prometía recompensar generosamente a quien traiga campanillas de invierno al palacio. En una casita a las afueras de la ciudad vivía una madrastra con su hija y su hijastra. La hijastra era una niña muy dulce y amable, y su nombre era Masa. La madrastra y la hija eran muy vagas y enojadas, y lastimaron a la pobre niña de todas las formas posibles. Realmente querían recibir la recompensa prometida por la princesa, pero no podían pensar en dónde conseguir las campanillas de invierno en invierno. La anciana decidió enviar a Masa al bosque para traerles flores de primavera. La hijastra comenzó a rogarle a su madrastra que se apiadara de ella, porque afuera estaba oscuro y frío. ¿Y qué tipo de campanillas de invierno puede haber? Pero la codiciosa anciana no quiso escuchar nada. Le dio una canasta más grande y sacó a Masa por la puerta. La niña congelada estaba muy asustada en un bosque oscuro. De repente, en la distancia, vio una luz. Ella estaba encantada y fue a su encuentro. Resultó que era un gran fuego ardiente y 12 personas se calentaban a su alrededor. Haciendo acopio de valor, la niña se acercó a ellos y les dijo que la malvada madrastra la había obligado a ir al bosque a recoger campanillas de invierno. Resultó que fueron 12 meses. Los hermanos sintieron pena por Masa y decidieron ayudarla. El hermano April cantó un hechizo y de repente, llegó la primavera en el bosque y en el claro. La nieve se derritió, apareció la hierba verde, florecieron las campanillas. La niña comenzó a recolectar flores y pronto llenó una gran canasta con ellas. El joven April la quería mucho y le dio un anillo mágico. Si ocurren problemas, debe ser arrojado al suelo, lanzar un hechizo y los 12 meses vendrán al rescate. Masa les dio las gracias y se fue a casa. Cuando la niña trajo las campanillas a casa, la madrastra y la hija se sorprendieron mucho por esto. Masa estaba muy cansada por el viaje e inmediatamente se durmió profundamente. Su media hermana sospechaba que algo andaba mal. Mientras la niña dormía, encontró su anillo mágico y se lo llevó. Después de despertar, la hijastra descubrió la pérdida. Comenzó a suplicar que le devolviera el anillo, pero su madrastra y su hija no querían escuchar nada. Tomando una canasta de campanillas de invierno, se apresuraron al palacio real. En el palacio había un árbol de Año Nuevo magníficamente decorado. Pero la próxima celebración no agradó en absoluto a la caprichosa princesa. Y solo cuando la madrastra y la hija le trajeron una canasta entera de campanillas de invierno, la princesa cambió su ira por misericordia. La madrastra no pudo responder claramente de dónde venían las flores y tuvo que admitir que su hijastra las había recogido. La princesa decidió de inmediato ir al prado con campanillas de invierno. En el camino, miró a la pobre Masa, para que le mostrara el lugar donde recogía flores. La niña dijo que lo mostraría, pero solo si le devolvían el anillo. Ante tanta insolencia, la princesa se enfadó y tiró el anillo. Pero la hijastra logró lanzar un hechizo. Inmediatamente se levantó un fuerte viento, retumbó un trueno, cayó el follaje y empezó a nevar. El viejo January apareció ante ellos. Invitó a todos a pedir un deseo. Por miedo, la princesa deseaba estar en el palacio lo antes posible. Masa pidió que todo volviera a su lugar a su debido tiempo, invierno en invierno, verano en verano.
La madrastra y su hija estaban tan congeladas que querían abrigos de piel de cualquier piel, incluso la de un perro. Diciendo esto, las codiciosas mujeres se convirtieron inmediatamente en perros. Fueron amarrados a un trineo en el que la princesa debía llegar al palacio. Masa agradeció a los hermanos por su ayuda. Prometieron convertir a la madrastra y a su hija de nuevo en humanos, pero solo cuando se volvieran obedientes. Los meses le dieron a la niña un gran trineo maravilloso, enjaezado por caballos juguetones. Al verlos, la princesa pidió que la llevaran al palacio. Era la primera vez en su vida que la princesa pronunciaba la palabra por favor. Y Masa estuvo de acuerdo con mucho gusto.